Si hay un estilo de vino que es famoso internacionalmente, son los vinos fortificados. Y si hay un país famoso por hacerlos, ese es Portugal, concretamente los vinos de Oporto. El vino de Oporto, o Oporto simplemente, como lo conocemos hoy en día, tiene sus orígenes en la región del Duero, al norte de Portugal. Y como casi siempre, tiene una larga historia detrás, basadas en guerras y conflictos, que ha dado lugar a este estilo de vino. Allá por el siglo XVII, Francia e Inglaterra estaban en medio de muchísimas guerras. Eso impedía que el comercio de vino que había entre las dos naciones fuera tan normal como de costumbre. Es por eso que los ingleses decidieron ir a buscar vino a otro lugar, y en este caso Portugal. Lo que sucedía es que el traslado desde Portugal hasta Inglaterra, el vino perdía muchas cualidades, de hecho se estropeaba, y tenían que buscar una solución para conseguir recibir el producto en buen estado. Una de las primeras iniciativas fue adulterarlo, añadirle un poco de brandy. De ahí nacieron los vinos fortificados. Esta adición de alcohol hacía que ese vino fuera más estable durante el trayecto y llegase a buen puerto. De hecho, fijaos cómo marcó el comercio con Inglaterra. En muchas de las grandes casas de vinos de Oporto tienen nombres como Taylor, Sandeman, Grahams. Es entonces, por allá en 1756, que Oporto se consolida como una región elaboradora de vinos, concretamente de vinos fortificados. De hecho, hoy en día sabemos que fue una de las primeras denominaciones de origen en todo el mundo. Si tenéis oportunidad, merece muchísimo la pena que vayáis a conocer la zona. Las viñas, los viñedos, están plantados en terrazas con muchísima pendiente alrededor del río Duero. Esto fue calificado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO allá en el 2001. Históricamente los viñedos se cultivaban en toda la parte del río Duero, además se vinificaba ahí, pero el envejecimiento y el comercio no se realizaban en esa zona, sino que se transportaban a Vilanova de Gaia. Todos estos vinos ya vinificados se transportaban mediante barcos por el río, hasta que llegaban a destino, Vilanova, y allí pasaban todo el proceso de envejecimiento, y una vez cumplido empezaban a comerciarse. Hoy en día ha perdido un poco de romanticismo, y ya no se lleva el vino en barco por el río, sino que se usan camiones cisterna, y no solo se puede envejecer el vino en Vilanova de Gaia, sino que también puedes hacerlo allá donde se ha producido. De hecho, uno de los atractivos turísticos que tiene Oporto y Vilanova de Gaia es el skyline que vemos desde el río con todas las bodegas y sus nombres. Están todas juntas a la orilla del río, que es donde desembarcaban los barcos cargados con las barricas. Los vinos de Oporto están hechos con un blend, con un cupaje de diferentes variedades, y como de costumbre, cada una de las variedades que se utiliza tiene una función en el producto final. Son muchas variedades que se plantan en la región, pero principalmente estamos hablando de la Touriga nacional, la Touriga franca y la Tinta Roriz. Cada una aportará cuerpo, textura, aroma en función del producto final que se quiera hacer. Ahora ya vamos a entrar en materia propiamente y vamos a ver los estilos de vino que hay en Oporto. Oporto solo es la región del norte de Portugal donde se elaboran este tipo de vinos, pero Portugal tiene muchas otras denominaciones de origen, como por ejemplo viño verde, y además se hacen todas las clases de vino, rosados, blancos, tintos, espumosos. Hoy vamos a centrarnos en los que se producen exclusivamente en Oporto, en la región del Alto Douro. Podemos agrupar todos los estilos de vino de Oporto en 4. El primero son los vinos Ruby, luego los Tony o Tawny, blancos y rosados. Y dentro de cada uno de estos grupos hay una subdivisión en función del tipo de vino que tengamos delante. Vamos a verlo. El primer estilo podemos decir que es el Ruby. Es el más joven y afrutado, y se embotella después de estar unos años en grandes barricas de madera. Al ser muy grandes, el impacto del oxígeno es menor y conserva un color rojo profundo. Dentro de los Ruby tenemos los Ruby Reserva, que en este caso es una calidad un poco más alta. Se seleccionan los mejores vinos de ese año y tiene una estructura y una profundidad de sabor más elevadas. Seguidamente encontramos los Late Bottle, las siglas LBV. Cuando veamos esto, quiere decir que ese vino procede de una sola cosecha y se ha embotellado después de pasar entre 4 y 6 años de envejecimiento. Y por último encontramos los Vintage Port o los portos de añada. Esto se hace exclusivamente en añadas muy buenas y después de pasar un tiempo en madera puede estar décadas en botella hasta que se comercializa. Aquí podemos ver el característico color rojo que tienen los vinos de Oporto Ruby. Si nos vamos al otro gran grupo, estamos hablando de los vinos Tawny o Tony. Esto de aquí hace referencia al color que tienen, que es muy distinto al del Ruby. Tony quiere decir color ámbar, cobrizo, y esto se debe a que su proceso de envejecimiento es algo distinto. Si los vinos Ruby los envejecemos en grandes barricas donde la proporción de oxígeno es muy pequeña, pasa justo lo contrario con los vinos Tony. Tenemos barricas muy pequeñas, por lo que hay mucho más oxígeno interactuando con el vino, por lo que quiere decir que habrá más oxidación y que ese color será muy cambiante.
El color no es tan intenso y no es tan rojo, sino más color ocre, ámbar. Dentro de los Tony tenemos los Tony de edad. ¿Qué quiere decir? Cuando veamos números como 10, 20, 30, 40, eso nos está indicando que la media de edad de los vinos usados para esta botella es ese número, no que necesariamente tenga este tiempo de envejecimiento. Y después encontramos los Colheita o Cosecha, que son vinos de una sola añada que además han estado envejecidos durante más de 7 años. Pero bueno, no vayáis a pensar que solo se hacen vinos tintos en Oporto. Todo lo contrario, también encontramos vinos blancos y los encontramos en versiones secas, un poco dulces y muy dulces. Incluso encontramos blancos con reserva. Últimamente ya podemos encontrar también vinos rosados. Aunque tradicionalmente no es un estilo común en la región, sí que es verdad que el afán por adaptarse a las nuevas tendencias y a nuevos consumidores han creado este nuevo estilo y hoy en día podemos encontrarlo en sus bares y restaurantes. Así como curiosidad, tenéis que saber que siempre que veáis que un vino de Oporto es vintage, probablemente no habrá sido filtrado. De ahí la tradición que los vinos de Oporto se decanten. Los vinos fortificados nos llevan acompañando durante muchísimos siglos y tienen un porqué. Son muy especiales y muy distintos a los vinos tranquilos que estamos acostumbrados a beber. Además, a nivel gastronómico aportan mucho valor, pues pueden maridar con ingredientes que a priori son difíciles. Como idea, siempre que sirváis una tabla de quesos, un vino de Oporto va a marcar un punto muy diferente. Además, que son muy buen maridaje con el chocolate e incluso con los frutos secos. Si te ha gustado el contenido, no olvides suscribirte y darle al like.